Buenas tardes. La semana pasada hemos comenzado a explicar los 15 shilas que pueden evitar nuestra degeneración mental. Hablamos del perdón, lo van a encontrar en el vídeo anterior, pero yo voy a vincular ambos vídeos para que no se pierdan, que el perdón que significaba saber perdonar cuando alguien ha cometido un error con nosotros, pero que cuando ese error se comete con una tercera persona o la sociedad, primero la tercera persona debe perdonar. Magnanimidad de la mente es la generosidad, la bondad, la comprensión, amplitud de la mente. Permanente control del comportamiento y el temperamento quiere decir que debemos tener mucho cuidado con nuestras acciones, que no perder el autocontrol ni tampoco el mal carácter, el mal genio, el temperamento, ¿ok? Porque nos hace daño a nosotros y también a los demás. No tenemos que dejarnos llevar por nuestros sentidos. Y luego dice, estar prontos a sacrificar todo lo de la vida individual por la ideología. Justamente recién acabamos de leer y un videíto cortito que también los voy a vincular a esto para que entiendan bien lo que es la palabra ideología. Ideología no es una cuestión política, es más bien una explicación psicológica de lo que es la unión psicoespiritual con la conciencia cósmica. Y también el modo en que vivimos, nuestra conducta debe ser el espejo de esa meta que queremos lograr en la vida, de esa meta espiritual. Y cuando uno quiere lograr esa meta espiritual, elevada, universal, generosa, debe dar el ejemplo con su conducta. Bueno, dice absoluto control, dice autocontrol. Dice, cuando uno tiene un cuerpo físico, debe llevar a cabo acciones. Por ejemplo, uno debe tener autocontrol. Quiere decir, yoga es ni poco ni mucho, ni dejar de comer, ni comer excesivamente, sino encontrar el punto medio en todas las acciones para estar equilibrados. ¿Ok? Muy bien. Y eso porque ese equilibrio, esa acción equilibrada, nos ayuda a disciplinarnos y nos da fuerza interior. Claro, y esto también se refiere tanto a nuestro mundo interno como externo, ¿ok? Para controlar las tendencias. Luego el sexto era comportamiento dulce y sonriente. Y decía que aún en estado de depresión, uno debe tener una conducta dulce y sonriente, porque esto no tenemos que afectar a los demás y así, de ese modo, también nosotros poco a poco vamos superando los problemas si decimos, no, yo me siento bien, ser positivo. Por eso dice conducta dulce y sonriente. De esa manera, poco a poco nosotros podemos alejar los problemas y con un pensamiento positivo cambiar nuestro estado de ánimo. Bueno, y el coraje moral era que si deseamos hacer algo bueno para el mundo, no es suficiente. Lo que necesitamos es tener la fuerza detrás de las acciones, es decir, para vencer todos los obstáculos. Y el coraje moral viene o nace de tener un concepto claro sobre nuestra ideología espiritual. ¿Qué es lo que quiero lograr en la vida? Quiero lograr la autorrealización. Entonces, todo lo demás que querramos hacer en este mundo, teniendo presente esta ideología firme, este camino espiritual, nos va a dar fuerza
para enfrentar y resolver todo. Y al mismo tiempo mantener, digamos, una gran devoción por la meta espiritual. Y dice acá, dar un ejemplo con la vida individual antes de pedirle a los demás algo. Por esto, un ejemplo muy cortito es que una vez una señora vino a Ramakrishna. Bueno, saben, Ramakrishna era un yogi de la India que vivió hace muchos años. Era muy simple, pero muy, muy elevado. Y una señora vino un día y le dijo, ay, por favor, ayúdeme, hable con mi niño de 3 años que le gustan mucho las cosas dulces y no es bueno. Entonces Ramakrishna le dijo, bueno, ven dentro de 3 días. Cuando ella volvió dentro de 3 días, él le habló al niño para que dejara de comer azúcar, ¿no? Cosas dulces. Entonces, la mujer le preguntó, pero ¿por qué me pediste que vuelva dentro de 3 días? Y Ramakrishna le dijo, porque cuando tú viniste hace 3 días, yo también estaba muy apegado a las cosas dulces y al azúcar. Entonces, ¿cómo le puedo decir al niño que deje de comer si yo todavía sigo comiendo eso? Entonces, eso es lo que quiere decir aquí, dar un ejemplo con nuestra conducta individual antes de pedirle a los demás que hagan lo mismo. El 9 dice, uno debe, digamos, controlarse de condenar y criticar a los demás, de maldecir y todo tipo de grupismo y hacer todo tipo de grupismo. Dice, es difícil criticar, pero lo que uno realmente debe hacer es dar buenas sugerencias para que la persona pueda rectificarse ante una dificultad. No tratemos de establecernos nosotros menospreciando a otra gente, criticamos a otra gente, porque los defectos de los otros pueden ser también, digamos así, los defectos de los otros no son nuestras virtudes, ¿ok? Bueno, esto lo menciona el autor en el libro de Charya Charya, número 2. Es mejor enfrentar las situaciones con una actitud racional y una mente abierta. El punto 10. Uno debe adherirse estrictamente a los principios de Yama y Niyama. Vea el mandato supremo. El mandato supremo es algo que siempre leemos después de la meditación, que nos indica 3 puntos muy importantes. El primero, si meditamos a diario, 2 veces por día regularmente, el pensamiento de Dios o la conciencia cósmica se presentará en nuestra mente en el momento de la muerte. Y si uno piensa en Dios en el momento de morir, dice la liberación es una garantía segura. Y luego el número 2 de estos 3 puntos del mandato supremo es seguir los principios de ética universal que son de Yama y Niyama. Y el tercero es tratar de guiar a otras personas para que también puedan autorrealizarse en el camino espiritual. El punto 11. Ok, dice, si por error uno consciente o inconscientemente ha cometido un error, uno debe admitirlo inmediatamente y pedir castigo. Dice, esto es importante en la psicología del yoga. Dice, porque si uno no pide un castigo, pero un castigo en el sentido, yo voy a explicar qué es. Si uno comete un error y no pide un castigo o no se castiga a sí mismo, ¿qué es lo que pasa? Para rectificarse, entonces lo que sucede es que lo volverá a hacer. ¿Y cuál es el castigo? El castigo es decir, bueno, yo he cometido este error,
discúlpame, ¿qué puedo haber? ¿Qué castigo me das? Y la otra persona le dice, bueno, que hagas más servicio social y ayudes a la gente. Ese será, digamos así, rectificativo para la acción equivocada que esta persona ha hecho. Entonces, uno debe controlar las acciones para el progreso espiritual. Los hábitos apropiados deben cultivarse. No es algo fácil de hacer, porque el ego no quiere ser controlado y juega con la mente para liberarse. Entonces, es importante, digamos, estar vigilante para evitar los malos hábitos. Y así, de esta manera, rectificar nuestra mente. Esto nos ayuda a, digamos así, a incrementar nuestro poder de voluntad y a purificar la mente. Y también al mismo tiempo, uno debe evitar sentirse culpable por los errores que ha hecho. Bueno, es muy importante disculparse porque de esa manera el error que uno ha cometido y que no lo admite ante la persona con la cual uno se ha comportado mal, digamos, perturba nuestra mente. Ahí está. En cambio, una vez que lo admitimos y hacemos un servicio social como una acción de rectificación, liberamos nuestra mente directamente. El número 12. Dice, aun cuando estamos tratando con una persona que tiene una naturaleza, digamos así, que tiene muy mal carácter, una naturaleza que no es amigable, que tiene se enfada, que odia y que tiene vanidad, ¿no? Entonces, cuando tratamos con ese tipo de personas que pierden el control, entonces nosotros perdón, cuando tratamos con ese tipo de personas, no debemos vanagloriarnos de que nosotros tenemos autocontrol y que no nos pasa igual que a estas personas. Eso es lo que quiere decir. No debemos vanagloriar lo que hoy, mira, yo no me enfado así, yo tengo autocontrol y esta persona es así o así. Dice, es algo personal querer a alguien o no querer en esta vida, ¿no? Pero uno no tiene derecho a odiar a nadie. Por el contrario, uno tiene, digamos así, la obligación moral de inspirar a las personas por el sendero de la virtud. Que uno no tiene, digamos así, uno no debe sentirse orgulloso por los errores o las características de otras personas. Esto es un sentimiento egoísta y es una estrechez y nos guía hacia la estrechez mental. Dice, esto es muy interesante. Dice, evitar hablar innecesariamente. Si uno habla menos, el valor de las palabras aumenta. Dice, una conversación inútil es simplemente una pérdida de tiempo. O sea, medir nuestras palabras, no solo hablar, 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 hablar. Mantener el silencio y hablar lo necesario. Eso es lo que significa. Bueno, acá quiere decir que uno
si uno puede ser en un empleo, puede ser en la relación con los demás personas, especialmente, digamos, un empleo, ¿no? Un empleo, un trabajo social. Dice, o la obediencia es disciplina. La obediencia es un código de disciplina. Si uno está trabajando en un sitio, pues uno tiene que respetar. No puede sentarse en la cabeza del patrón o del jefe. Tiene que respetar. Y si uno respeta, pues tiene derecho también a exigir que lo respeten a uno mismo. Pero es muy importante seguir la disciplina en cualquier sitio donde trabajamos. Y también si estamos compartiendo con otras personas un trabajo social, debemos ser disciplinados en aquellos que uno hace. Y luego el sentido de responsabilidad. Dice, nosotros podemos ignorar nuestros derechos, pero nunca debemos olvidar nuestras responsabilidades. Olvidar las responsabilidades significa la humillación de la raza humana, dijo Sri Sri Anandamurti en el año 1976. Dice, sentido de responsabilidad. No podemos ignorar nuestros derechos, pero no debemos nunca olvidar nuestras responsabilidades. O sea que yo puedo olvidar que tengo el derecho de esto o aquello, ¿no? Uno puede olvidarse de sus derechos, pero nunca las responsabilidades, porque olvidar las responsabilidades significa humillar a la raza humana. Dice, tener responsabilidad es tener la habilidad de responder a las necesidades de otros y la sociedad en general. Es decir, tener responsabilidad implica tener la habilidad de responder a las necesidades de otros y a la sociedad en general. Bueno, esto completa los puntos de la semana pasada. Vamos a vincular los dos vídeos para que no se pierdan las explicaciones que hemos dado la vez pasada. Es importante intentar poner estos puntos en práctica porque nos ayudan a mantener nuestras vidas en calma, comprender a los demás, no ofuscarnos y no perder el temperamento y ser más generosos. Y una de las virtudes mayores del ser humano es el perdón. Pero si una persona no se rectifica y hace daño a la sociedad, hasta que no se rectifique, no se debe perdonar. Muy bien, esto es por ahora.